tiene un magíster en bosques y gestión de recursos forestales, también de la agraria. Su experiencia profesional, laboró como especialista en evaluación de recursos naturales en la Oficina Nacional de Evaluación de Recursos Naturales, Instituto Nacional de Recursos Naturales, también en el Ministerio del Ambiente. También, actualmente trabaja como docente en la Universidad Nacional Federico Villarreal, en la Facultad de Ingeniería Geográfica, Ambiental y Ecoturismo. También es docente de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional Federico Villarreal y es consultor forestal como especialista en evaluación de recursos forestales, zona de vida e impactos ambientales. Muchas gracias, lo dejo con el ingeniero Uber para que comience su exposición. Muy buenas tardes con todos. En esta oportunidad voy a tratar de un tema que en los últimos tiempos pues, se viene dando con gran importancia, ¿no? Referido a la compensación ambiental, en la cual el valor ecológico es un elemento básico de este plan para el desarrollo de un plan de compensación ambiental. Más que, digamos, conocimiento técnico de esta metodología que ya está plasmado aquí en la guía complementaria para la compensación ambiental de los sistemas altoandinos, ¿no? El 2016 publicó el INAM, pero sin embargo hay experiencias que ya se conocen, ¿no? Algunas experiencias sobre su aplicabilidad. Entonces vale la pena en este momento, en esta ocasión, compartir quizás con personas profesionales y otras personas vinculadas al tema de impactos ambientales. Entonces, de eso se trata, ¿no? De una primera parte, ¿no? Hablar de aspectos que se han venido dando y bueno, un poco hablar en forma rápida del mismo método. Personas que poco conocen, vale la pena que en este momento les presente. En esta siguiente lámina, ¿no? Tenemos un cronograma, ¿no? Histórico de estas normas vinculadas a este tema de compensación ambiental, ¿no? Bueno, aquí el 2009 recién se crea, ¿no? el documento madre o matriz, ¿no? Que es la ley del Sistema Nacional. En el 2002 se crea el SENACE, ¿no? Encargado de la certificación ambiental, ¿no? De proyectos de gran envergadura, de gran impacto. Después de 2 años, en 2014, se elabora una guía, unos lineamientos para la compensación ambiental, ¿no? Que es, bueno, aquí no lo he puesto, exactamente, aquí están, ¿no? Que dan los grandes lineamientos sobre esta temática que hasta ese entonces no se conocía, ¿no? Estaba en la ley, ¿no? O el reglamento, pero no se había desarrollado nada al respecto, ¿no? Sobre la compensación ambiental. Entonces, luego de este documento matriz, ¿no? Después, al 2016, se elaboraron dos instrumentos, ¿no? Relacionados al tema, ¿no? Uno es la Guía General del Plan de Compensación Ambiental, y luego ya, en forma específica, se empieza ya a hacer una guía, ¿no? Técnica para los ecosistemas altoandinos, ¿no? De algunos, no todos, pero de los más extensos, que actualmente no son afectados por las actividades productivas. Luego, en el 2019, ¿no? Hace poquito, el Ministerio del Ambiente mismo, ¿no? Con su espíritu, ¿no? De querer de ver, ¿no? Por este tema, ¿no? Importante de elaborar normativas, ¿no? En este caso guías, ¿no? Se han publicado 3 guías, ¿no? Justamente el ecosistema vegetal forma parte de este grupo de ecosistemas altoandinos.
en la cual hablaré un poquito, ¿no? Que bueno, ahorita es el tema de lo que ya está en la guía, la primera guía, ¿no? Bueno, por el tiempo también quizás en otra ocasión se pueda comentar de esto, ¿no? Y los ecosistemas de Yungo que se un poco acá, para recordar, ¿no? Que la estrategia de manejo ambiental, ¿no? Que considera varias acciones que se hacen para poder enfocar, ¿no? Los impactos ambientales, ¿no? Y en la cual se desarrollan los nuevos planes de manejo ambiental, ¿no? Se viene dando hace buen tiempo, igual los planes de contingencia, el plan de monitoreo, plan de relaciones comunitarias, el plan de cierre. Entonces luego aparece, se ubica aquí la compensación, ¿no? La compensación ambiental referido también al tema de impactos residuales, ¿no? Quiere decir que mediante la mitigación no se pudo, digamos, amenguar, ¿no? Estos impactos, ¿no? No hay forma, ¿no? Porque el impacto es muy de envergadura. Entonces aquí ya se ubica el plan de compensación ambiental. Y aquí, bueno, otra lámina también, la cual todos lo conocemos, ¿no? Cómo se categorizan los estudios de impacto ambiental. Y ahí acá, cuando el impacto ambiental negativo no es evitable, o sea, no se puede evitar, ¿no? Entonces, está el plan de compensación ambiental, sobre todo amparado estos primeros lineamientos. Un impacto ambiental negativo no evitable también sabemos que es aquel impacto el cual no ha sido posible mitigar, ¿no? Por ejemplo, la infraestructura que se hace en los proyectos de hidrocarburos, ¿no? Petróleo, gas, proyectos pueden durar, pues, no sé, 50 años, 100 años, en la cual el impacto va a estar ahí y no hay forma, ¿no? De rearcir ese impacto. Igual, un tajo abierto de una actividad minera que está por muchos años, entonces no va a ser posible devolver, ¿no? Devolver ese impacto, o sea, compensar ese impacto. Igualmente, los proyectos de carretera, ¿no? Estarán, pues, bueno, de por vida, ¿no? Entonces, ese impacto tiene que reflejarse en un momento a través de tiene que salvarse a través de la compensación ambiental. Igual también para hacer un recordaris, existen los lineamientos, se establecen dos líneas, ¿no? Dos líneas para afrontar la compensación ambiental, ¿no? Una de ellas son las medidas de conservación, ¿no? Con el objeto de prevenir y detener las presiones y amenazas. Hablando ya, enfocándonos a todo lo que es la parte andina o altandina, bueno, tenemos muchos ecosistemas frágiles, ecosistemas de gran importancia, que había un eco que no lo dejaba de interés nacional, de interés local, de interés regional, que tienen amenazas actualmente. Me lo avisó una persona que está haciendo comentarios. Hay que desarrollar instrumentos, ¿no? Bueno, no tengo al tanto si ya se están desarrollando guías, ¿no? Cómo afrontar, cómo compensar mediante una medida de conservación. Por ejemplo, tenemos ecosistemas muy puntuales, ¿no? Los bosques de puya o puyales, los bosques relictos de Polileche, ¿no? Los tolares del sur, incluyendo quizás la diversidad biológica que hay ahí, ¿no? Vicuñas, guanacos. Entonces es una línea, ¿no? En la cual yo voy a hablar sobre estas medidas de acá, lo que es las medidas de restauración, donde se elaboró la guía para calcular, digamos, el valor ecológico. Porque para compensar se requiere fundamentalmente un valor, ¿no? ¿Qué es lo que afecté y qué es lo que debo devolver, ¿no? ¿Qué es lo que debo devolver al ecosistema? Entonces es un valor ecológico, no monetario,
y en la cual hay medidas que se establece, digamos, en estos lineamientos, ¿no? Perdón. Aquí tenemos unos ejemplos, ¿no? Que, claro, no precisamente se han venido dando a través de la aplicación de planes de compensación, ¿no? Pero sin embargo hay trabajos que se vienen realizando y que tienen la misma, digamos, los mismos objetivos, ¿no? De devolver, ¿no? la calidad, ¿no? De un ecosistema que ha sido afectado, ¿no? Aquí en esta primera línea, ¿no? Por ejemplo, tenemos una pastura natural, un pajonal que ha sido fuertemente degradado, ¿no? Por el mal manejo, ¿no? Fuertemente degradado, ¿no? Donde la cubierta ya poco existe, es minúscula, hay signos fuertes de erosión, afloramiento del suelo, invasión de plantas indeseables, ¿no? Y este es un área cercana, ¿no? Con la misma naturaleza, donde después de un par de años se logró ir restableciendo esto mediante acciones de restauración, ¿no? Y este es un tema, la restauración ya es un tema ya más específico, ¿no? Que contempla el plan de compensación ambiental. Y bueno, acá a los 3 años o 3 años y medio tenemos un ejemplo cómo un ecosistema se puede restaurar, ¿no? Y devolverle todas las condiciones para que brinde sus servicios ecosistémicos para la población, ¿no? En beneficio de todas las actividades que hace la población. Y acá abajo tenemos igualmente un bofedal. Este es en alguna zona de Huancavelica, donde se vienen desarrollando estas acciones, ¿no? Por iniciativa ya, ¿no? De los gobiernos regionales y, bueno, también con el apoyo financiero, ¿no? Desde afuera. Acá tenemos un bofedal, por ejemplo, muchos bofedales que están degradados, ¿no? Y igualmente, ¿no? Con procesos de restauración se va logrando cómo se mejora la cobertura, ¿no? Y muchos podemos ver esta figura en la segunda de esta línea, donde estoy señalando. Pensamos que está bien, ¿no? O sea, es un buen bofedal, pero no nos engañemos, ¿no? La cubierta que tiene ahí es parte, ¿no? Es parte de la recuperación, ¿no? Un bofedal recuperado es acá, ¿no? La última vista, donde pues ya la cobertura, los estratos de las comunidades de planta ya no tienen ese porte, ¿no? Y no hay afloramiento, ¿no? De estas áreas desnudas, ¿no? Entonces, es un ejemplo de que sí, la compensación no es una cosa teórica que se puede dar y que se va a dar en el tiempo, ¿no? Basada en estas experiencias, cómo se restaura un ecosistema, en este caso alto andino. Entonces, para... Ingeniero Uber, cortó un poco su audio. ¿Cuánto y cómo es lo que debo yo? Sí. ¿Puede regresar esta lámina? Porque se fue su audio por ¿En un qué me quedé? instante. Es cuando comenzó esta lámina. Ya, aquí. Sí. Ya. Bueno, en esta lámina se presenta el proceso, ¿no? Cómo para devolver, ¿no? En términos de área o naturaleza por naturaleza, cuando se dice, ¿no? La filosofía de la compensación ambiental es naturaleza por naturaleza, ¿no? En las mismas condiciones. Entonces hay que establecer métricas, ¿no? Medidas, son formas de medir, ¿no? ¿Qué es lo que se afecta? Lo que se va a afectar y qué es lo que se va a devolver o a compensar, ¿no? Para el cual la guía muestra dos métricas, ¿no? Dos métricas. Una es para saber cuál es la superficie que voy a compensar, porque a veces pensamos, ¿no? A una lectura muy rápida de que si yo afecto un área X, te voy a devolver esa área X, ¿no? En superficie, en términos de superficie. Pero no es así, ¿no? Se ha establecido acá
una relación de pérdidas y ganancias, ¿no? El cual funciona así, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, una cosa es que para devolver Generó Uber, se fue un rato, se fue un momento de nuevo, se fue un momento ahorita se acaba de ir, hace un par de minutos, un minuto. Cuando estaba explicando de las ecuaciones. Ya. Puede continuar, por favor. Ya, bueno, ya volvió el audio. Entonces decía que para conocer el valor que yo debo devolver por lo que afecté, ¿no? Se tienen que basar en métricas, ¿no? Y la guía de compensación para ecosistemas altoandinos establece dos métricas, ¿no? Una que es relacionada a la superficie, de cuánto es lo que yo tengo que compensar. No es lo mismo afectar 10 hectáreas y devolver 10 hectáreas, no funciona así, ¿no? Sino que está basado en función de términos de pérdidas y ganancias, ¿no? Y acá hay una ecuación muy, muy simple, ¿no? En la cual tiene una parte que lo perdido es igual a lo ganado. Entonces, tenemos lo que es acá el estado de conservación en el cual vamos a afectar, ¿no? Hay un delta ahí, en el cual es igual, supongamos, es un ejemplo, ¿no? Que el valor de este ecosistema que está aquí al costado, ¿no? Este cajo abierto, valía 7 puntos, ¿no? Bueno, más adelante voy a explicar esa tabla, ¿no? De calificación, que puede ser de 1 a 10 o de 10 a 100%, ¿no? O a 100 puntos, o de 1 a 100 puntos. Ya, entonces, diga 7 menos 0 quiere decir que 7 es su valor en el momento que yo iba a impactar, ¿no? Ese fue el valor, lo que finalmente entra a la actividad y deja en cero, ¿no? Ese valor lo deja en cero porque ya no existe nada, como ven ahí. Eso multiplicado por las 100, un ejemplo que lo que voy a impactar es 100 hectáreas, ¿no? Entonces, esto es igual a otro delta, ¿no? Que es, 7 significa el valor que yo afecté, ¿no? Y el 3 significa el área donde voy a compensar, el valor fue 3, ¿no? Entonces, 7 menos 3 te da un valor ahí, ¿no? Y luego multiplicado por las hectáreas que yo voy a calcular, ¿no? Entonces, aquí despejando, una regla muy simple, ¿no? Despejo. Y obtengo que yo tengo que compensar 140 hectáreas, ¿no? De las 100 que yo afecté, ¿no? Entonces, como ven aquí, ¿no? Esta ecuación permite eso, ¿no? Y hay que, digamos, aquí un poco quiero explicarle, ¿no? Las situaciones que se dan en la práctica, ¿no? Cómo funciona eso, ¿no? Muchas veces, ¿no? El proyecto escoge para compensar, busca un área que esté casi similar a lo impactado, ¿no? Por ejemplo, si valía 7 a lo que impacté, me busco un área pues, que tenga 6, 6.5 o un valor alto para compensar poco, pues no tenga mucho tiempo y costos en poder compensar, ¿no? Porque él lo puede buscar, ¿no? Lo puede ubicar esas áreas que tengan ese valor. Pero ¿qué pasa cuando se calcula la superficie? Es castigado, ¿no? Es castigado por esta ecuación. Mientras uno escoge un área compensada con un valor muy parecido, ¿no? Al que afecté, acá pues el área le va a salir 3 veces, 4 veces, 5 veces más, y el cual ya resulta pues todo lo contrario, ¿no? Buscar esas áreas, mientras más áreas es más difícil, ¿no? De poder trabajar, ¿no? Entonces, esas cosas se tiene que ver, ¿no? Analizar bien cómo elegir esto, ¿no? ¿Cuál es la decisión que se va a tomar, ¿no? Aplicando esta ecuación, ¿no? Y la segunda métrica es para
calcular el valor ecológico. Abres tu micrófono y ya. Anteriormente, perdón, cuánto es, teniendo ya el área ubicada, cuánto vale, y también al final me sale cuánto voy a compensar y cuál es el valor que voy a compensar. Un valor ecológico antes y el valor ecológico después, ¿no? Entonces, como una estrategia del Ministerio del Ambiente en esos tiempos, cuando elaboré esta guía, fue pensando lo prioritario era atacar el ecosistema, los ecosistemas altoandinos, por cuanto la mayor actividad, digamos, productiva del sector minero se da ahí, ¿no? En las zonas andinas. Entonces urgía, ¿no? A atacar estos ecosistemas. Bueno, no obstante, el bofedal, como dije recién, el año pasado se ha sacado una guía, pero ya están ahorita, digamos, se podría decir, ¿no? La mayoría de ecosistemas que están vinculadas a las actividades de la minería. Actualmente no hay un reporte, ¿no? de cuánto tenemos ahorita y dónde están ubicados, ¿no? Hay una publicación del MINAN del año que publicó a fines del Sí, ya desactivé el micrófono. 2018, hace poquito, el mapa nacional de ecosistemas, ¿no? Una escala en la cual da pues esta cifra, ¿no? Que tenemos todos los pajonales, ¿no? En la ecorregión Puna hay diferencia puna seca y puna húmeda, ¿no? La puna seca está dentro de la vertiente occidental, ¿no? Andina. Y bueno, y la puna húmeda en la parte interandina y la parte oriental, ¿no? Que colinda con los bosques amazónicos. Entonces ahí se menciona que hay aproximadamente más de 16 millones de hectáreas, en la cual ahí se sienta gran parte de la actividad minera. Ese mismo ecosistema de Puna involucra lo que se llama el césped de Puna, que diríamos que es como un subecosistema que está contemplado en la guía. Igual los tolares, ¿no? Los tolares que están en la parte de abajo, sería dominada por comunidades arbustivas que involucran a esto. Estos tolares tienen su ubicación, ¿no? Estratégica, ¿no? Que es al sur, el sur del Perú, o sea, la parte alpandina del Perú, específicamente en las altiplanicies, ¿no? Que hay en los departamentos pues, de Tacna, Moquegua, Puno, Arequipa, ¿no? Y mayormente, ¿no? Existen estas grandes miles de hectáreas de tolares que cumplen una función también muy importante, ¿no? Y bueno, los bofedales, que bueno, hay poco más de medio millón de hectáreas, a una escala gruesa, probablemente a una escala mucho mejor, probablemente la cartografía arroje mayor área, ¿no? Aquí un poco nuevamente hablando sobre la elección del área, ¿no? ¿Cómo podría yo ubicar un área, ¿no? Sabiendo que cómo puedo de antemano decidir si un área necesita ser compensado, ¿no? Y que ahí haría mi plan de compensación, ahí haría el cálculo del valor ecológico que tiene esa área, el cual voy a compensar, ¿no? Entonces, porque ya hablando aquí como que ya se afectó el ecosistema con tales características, se tuvo un valor ecológico tal, ahora buscar dónde voy a compensar. Entonces, digamos, se requiere para ellos hacer otro estudio, ¿no? Que indica, que me diga dónde puedo, ¿no? Para restaurar en este caso. Es basado, digamos, a observaciones visuales, ¿no? De algunos indicadores, ¿no? Que más adelante vamos a mencionar. A simple vista, un indicador, un recorrido muy rápido, ¿no? Podemos determinar qué áreas estarían con un valor por debajo del valor que yo afecté y donde pueda yo compensar esa diferencia, ¿no?
Entonces, claro que la guía también menciona pues que tiene que ser áreas equivalentes, áreas no cercanas, no puede ser en el área de influencia del proyecto, un poco cercanas, ¿no? De tal forma que la población un poco pueda aprovechar después de esta compensación, ¿no? Entonces, se tiene que tener esa consideración, ¿no? Ahora aquí hay un tema que quizás vale la pena, ¿no? Que cuando el proyecto entra, quiere desarrollar un plan de compensación, quizás no llega mucho al comunero, ¿no? A los miembros de la comunidad, de las comunidades andinas, sobre este tema, ¿no? Sobre este tema, entonces lo que yo he notado en algunos estudios realizados, ¿no? Que la población entiende muy poco de este tema, falta más comunicación, o sea, mejor explicación de qué se trata, ¿no? Ellos piensan de que estas áreas que uno les pide para comenzar, piensa que es una área que el proyecto se va a coger, ¿no? Que el proyecto quiere hacer y le va a quitar áreas de pastoreo, ¿no? Le pide 100 hectáreas, dice, ¿para qué? ¿No? O sea, no lo entiende así. Entonces le dice, pues, que no hay área, ¿no? Entonces, por ahí viene la situación. Entonces, el proyecto tiene que comprar esas áreas y aún así, ¿no? Comprándolas mismo no es fácil, ¿no? Entonces, por ahí tiene que entenderse de que esto va a ser, al final, se le está devolviendo a la comunidad un área que fue afectada, ¿no? Totalmente, y que se está compensando y va a ser un área que mejor de lo que ahorita está, ¿no? O sea, que lee su gran potencial, su condición, ¿no? De calidad, su soportabilidad, ¿no? Que es una medida en la cual la actividad minera se basa, ¿no? Entonces, esa es la situación, ¿no? Igual se da caso, por ejemplo, en los bofedales, ¿no? Hay muchas áreas que el proyecto elige, ¿no? Bueno, ya acá voy a, incluso antes, ¿no? De ejecutarse el proyecto, ya ve, ¿no? A los bofedales, ¿no? Como un área, porque no necesariamente ahí está, digamos, el mineral, ¿no? Sino son áreas que elige, ¿no? El proyecto lo señala, este, generalmente para convertirlo luego en canchas de relave, ¿no? ¿Por qué? Porque son grandes depresiones, ¿no? Y en la cual hay que levantar solamente, pues, una infraestructura de diques y cerrar el área y bueno, ahí es un depósito natural que le va a durar por varios años, ¿no? Lo ve de esa forma, ¿no? Sin saber, pues, la gran importancia que tiene este bofedal, ¿no? Bueno, la comunidad los vende, bueno, porque necesita, entonces vende. Pero que se daba algunos casos en que esa área, en ese proyecto no hay muchos bofedales, ¿no? Si yo afecté pues 50 o 100 hectáreas de bofedales, no hay otro lugar para compensar, ¿no? Entonces, ¿cómo haría ahí la situación, ¿no? Hay casos, se dice, o que piensan, ¿no? Y que quizás lo vienen haciendo, ¿no? Bueno, destruí un bofedal, ¿no? Lo impacté y voy a compensar en un área, acá en un bofedal, un césped de tuna, ¿no? Bueno, lo voy a echar agua y ahí se va a convertir con el tiempo, ¿no? Pero eso no se trata de eso, ¿no? O sea, bien claro dice la, este, el objetivo y la misma filosofía de esta norma de conversación ambiental, ¿no? Para eso fue creado, es devolver naturaleza por naturaleza, ¿no? Si afecté un bofedal, tengo que devolver un bofedal, ¿no? Y no hay ni otras áreas, ¿no? Y por eso que vale la pena aquí, antes de que el proyecto se ejecute o se apruebe, buscar alternativas, ¿no? Hay muchas alternativas de poder evitar, ¿no? ¿Cómo evitar quizás de afectar un bofedal, ¿no? Y bueno, buscar otra área donde sí pueda compensar después, ¿no? Porque hay bastante, ¿no? En bofedales hay zonas que el mismo poblador también lo utiliza intensivamente, no está dispuesto a ceder otro bofedal para que se haga la compensación, ¿no? Piensan que siempre que ya lo van a quitar y bueno, no hay cosas demostrables que se le digan, ¿no? Eso al final queda para la comunidad y es un ecosistema que se le ha devuelto, ¿no? Se le ha elevado su calidad ecológica, ¿no? Entonces sí, hay varias cosas, ¿no? Que se vienen dando en la práctica, ¿no?
en términos de esta situación, ¿no? De que no hay áreas para compensar, ¿no? Entonces pasemos a la otra. Y yo creo que aquí hay muchas preguntas, ¿no? Que es bueno, ¿no?, que las hagan, ¿no? Quizás algunos que tienen otras experiencias, de tal forma que en una próxima este, reunión, ¿no?, se pueda ver los avances de esta norma, ¿no? Entonces, aquí un poco recordando, ¿no?, que sobre esta métrica, ¿no?, de estimación del valor ecológico, ¿no? En esta guía establecen, se definen, ¿no?, cualidades del ecosistema, ¿no?, digamos, su florística, ¿no?, que aquí en este caso se le llama atributo, la florística del lugar, ¿no? Luego se menciona de la estabilidad del sitio, ¿no?, del ecosistema y su integridad, ¿no? Entonces, estos atributos se miden a través de indicadores, ¿no?, que se mencionan acá. Por ejemplo, la riqueza de las especies y su composición florística. Entonces, aquí la florística del sitio es importante, ¿no? Te da un valor, ¿no?, un valor. Al final es una tabla de valoración cualitativa, pero para llegar a esa tabla se va a utilizar muchos valores cuantitativos, ¿no? Son valores, son números. Entonces, es así, ¿no? Entonces, la importancia de la florística, pues, ¿no?, como se menciona acá, ¿no?, da una mejor respuesta ante disturbios, ¿no?, que puedan ser ocasionados en el ecosistema, ¿no?, por la cantidad la gran diversidad de especies que hay, ¿no? Es capaz de resistir, ¿no? O sea, mientras más especies este, el, la, el, pueden soportar, ¿no?, un exterminio, ¿no?, mayor, ¿no? Igual, ¿no?, los grupos funcionales, ¿no?, el haber no solamente hierbas, hay otras formas de vida ahí, ¿no?, que, que en su conjunto funcionan, ¿no? Por ejemplo, el efecto nodriza, ¿no?, que es que, por ejemplo, la presencia de algunos arbustos, ¿no?, propicia condiciones biológicas, microclimáticas, hidrológicas y edáficas que van a favorecer al ecosistema en general. O sea, está relacionado con la florística del sitio. El segundo atributo es la estabilidad del sitio, ¿no?, medido a través de indicadores como la cobertura aérea, la presencia de suelos desnudos, signos de erosión, cantidad de materia orgánica del suelo, ¿no?, que son indicadores que miden la estabilidad de este ecosistema. El tercer atributo es integridad biótica, la cual son medidos a través de indicadores como la altura de la cubierta, ¿no?, de las especies dominantes, ¿no?, es un indicador, ¿no?, su integridad de este ecosistema. Mientras mayor altura tenga estos estratos, tiene mejor desarrollo, ¿no?, mejores condiciones de integridad, ¿no? Igual la biomasa, ¿no? A mayor biomasa, tiende a que tenga un mayor valor ecológico del ecosistema. El mantillo igual, ¿no?, que es, digamos, la hojarasca mullida que está en la superficie del suelo. Y la presencia de plantas invasoras, bueno, aquí falta una coma, plantas invasoras que es un buen indicador, ¿no?, de esta integridad. Quería poner énfasis en estas plantas invasoras, que es un indicador más que se determina mediante unos valores, ¿no? ¿Por qué? Porque digamos, a simple vista es uno de los indicadores más importantes para ubicar un área, ¿no?, un área en la cual yo quiero compensar. Para saber si un área está, digamos, tiene un valor ecológico bajo y ahí donde voy a intervenir, o el proyecto de intervenir, a simple vista se ve la presencia de especies invasoras. Es un gran indicador que el ecosistema, ¿no?, mientras más especies o mayor superficie ocupen, se puede decir, pues, el grado ya de degradación que tiene el ecosistema por muchos factores, ¿no?, por mal manejo de este ecosistema, ¿no?
Y bueno, ahí la guía hace una lista, ¿no? Una lista, pues, que hasta ahora se estableció, pero sin embargo, esta lista puede ser mucho más grande, ¿no? Mucho más grande, la presencia de esto que nos indica rápidamente si un lugar hay que intervenir, ¿no? Entonces, es un indicador, bueno, y otros indicadores fáciles también de ver es la altura, la cobertura. En realidad son varios indicadores que están en la superficie y se puede ver, ¿no? Pero la presencia de este es clave, ¿no? Es un indicador clave de que el ecosistema se está, en este caso los bajos canales se están degradando, ¿no? Presencia de astragalus, cactáceas, guarneria, acá el cáñez, aquí un ejemplo cómo se invadió prácticamente este ecosistema de cáñez, desplazando a las especies valiosas para la actividad ganadera. Y este es el cuadro, ¿no? Donde se establece atributos, ya que mencioné anteriormente, y la lista de indicadores, ¿no? Acá se le da un valor tope, un valor máximo, que al final suman 100 puntos, ¿no? A cada indicador, ¿no? Basados pues, en valores obtenidos de lugares referentes, ¿no? Que están en buen estado, en el cual tendrían el máximo puntaje, ¿no? Bueno, y bueno, aquí la guía ya explica, esto está bien explicado, bien desarrollado, ¿no? Y se establece primero, hay que elaborar matrices, ¿no? Para primero valorar los atributos, ¿no? Digo que tenemos que valorar los atributos, ¿no? No todos tienen el mismo peso, ¿no? Como se ve acá. Acá ya está con sus pesos respectivos, ¿no? La florística 20, la estabilidad 40, la integridad biótica 40 y así. Y acá los indicadores con sus pesos, ¿no? Entonces, bajo esta escala de valor, de importancia, se van estableciendo estas matrices y se van dando estos valores relativos, ¿no? Para cada uno de los atributos, ¿no? Florística y ciclo, bueno. Y así, ¿no? Igualmente, cada indicador va a tener también, se elabora una matriz para darle estos valores y finalmente obtener estos valores, ¿no? Su peso total de 40 del sitio. Acá 40 suma, pero la suma de todos sus indicadores, ¿no? Igual, el 40 del indicador de estabilidad del sitio resulta de la suma de todos los indicadores que están acá, ¿no? Bueno, y al final, y luego de eso se establece una escala de valoración relativa, ¿no? Poniendo el valor tope de cada indicador y una escala, ¿no? En la cual nos indica una asignación de valores, ¿no? Por ejemplo, acá menos del 20% tiene un valor de 0, entre el 20 y 50% un valor de 3, ¿no? Y así funciona esta guía, ¿no? Con esta tabla uno va a empezar a valorar. Para la integridad biótica, valores de referencia, es un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, todos estos valores que sumaron acá, a ver, planta invasora, bueno, aquí no aparece la suma, pero acá. Valores de referencia, todos los indicadores llegan a 100, pero también podemos trabajar en una escala de 1 al 10, ¿no? Equivalente a una escala de 1 a 10. Acá tiene un valor, un estado de conservación o valor ecológico, ¿no? Es sinónimo, ¿no? La guía menciona como un sinónimo de valor ecológico y con el estado de conservación. Es lo mismo, ¿no? Yo, en este caso, vengo utilizando el valor ecológico. Es lo mismo. Y acá un caso de, digamos, regular, pobre, ¿no? 6.1, lo llevamos acá a la escala, y está acá, perdón, acá pobre, tiene 3.2, así, ¿no? Es un ejemplo, ¿no? Hipotético. Y bueno, acá también explica el diseño de muestreo, ¿no? Que hay que levantar parcelitas a través de una transecta de 100 metros, parcelitas de 1 metro cuadrado, en la cual te va a medir estos indicadores, ¿no? De altura, plantas, cobertura, número de especies, ¿no? Y acá una escala más pequeñita de cada. Y acá también sobre la misma muestra en un transecto donde te mide estos indicadores, ¿no? Que es digamos, suelo desnudo, los grupos funcionales, ¿no? Arbustos, cactáceas y otras formas de vida que hay ahí, ¿no?
suelo superficial, plantas invasoras, ¿no? O sea, se trabaja con los dos transectos, ¿no? La florística, la diversidad o la riqueza se mide en este rectángulo interior, ¿no? Aquí a través de ahí se mide por acumulación de parcelitas, ¿no? Bueno, está explicado en el... Y acá pues hay una indicación, ¿no? Si el área es menor de 20 hectáreas, requiere una parcela y así, ¿no? Entre 20 y 100 hectáreas parcela. Pero eso es mínimo, ¿no? Uno puede hacer más parcelas. Y acá algunas listas, ¿no? De estos, cómo se miden estos indicadores a través de esta transecta, ¿no? Acá en este cuadrante, ¿no? De metal, se elabora, pues, ¿no? Se mide la biomasa, ¿no? la cobertura. Son ejemplos en pajonales que se vienen dando, ¿no? Acá no hay indicadores, por ejemplo, la altura, acá la materia orgánica, se sacan muestras para el laboratorio, igual acá para la biomasa hay que pesarla y el peso fresco, luego en el laboratorio es el peso seco, con eso tenemos la materia seca, y luego su conversión a materia, porcentaje de materia orgánica, ¿no? Entonces estas son ejemplos que se vienen trabajando, ¿no? En la obtención de estos indicadores. Esto es un ejemplo, ¿no? Como de registro de datos, ¿no? Se tiene estas planillas ya, dando, ¿no? Por ejemplo, acá, si es boácea, si es una festuca, un calamagrosky, etcétera, ¿no? Igual, ¿no? Estos son para los grupos funcionales, cobertura igual, ¿no? Y así son formatos, ¿no? Cómo se realiza el trabajo acá. Acá una ecuación cuando se trata de arbustos, ¿no? Como sacar su biomasa. Es métrica. Entonces, aquí un poco, bueno, esto está bien explicado en la guía. Y aquí está esta guía que ha salido el año pasado, ¿no? Aquí se llama Guía de Evaluación del Estado del Ecosistema de bosquedad. Pero es la misma, digamos, es el valor mismo ecológico que uno lo va a utilizar para la compensación, ¿no? Es la misma, son basadas en atributos e indicadores, ¿no? Igualmente aquí se menciona, ¿no? 4 atributos, ¿no? De esta guía, ¿no? Que es la condición del agua, ¿no? La condición del suelo, la biota y el paisaje, ¿no? En la cual establece una lista de indicadores, ¿no? Aquí ya es distinto al pajonal, ¿no? Porque aquí ya se evalúa la parte del agua, ¿no? Que es la napa freática, a qué nivel está flotando el agua subterránea, ¿no? La conductividad eléctrica del agua, ¿no? Que es calidad, ¿no? El suelo, ¿no? La profundidad de la turba, etc. Igual biota, un poco parecido, ¿no? A la anterior guía para el pajonal. Igual acá, bueno, acá entran otros, por ejemplo, presencia de amenazas de la humedad, conectividad hidrológica, ¿no? Es también importante. Y bueno, acá también establece un puntaje, una escala de valoración. Esto también está bien explicado en la guía, ¿no? Y aquí tenemos unos ejemplos, ¿no? De estos indicadores de la humedad. Aquí se mide la profundidad, o perdón, el agua, como está mencionado acá, en la napa freática, ¿no? ¿A qué altura está la napa freática, ¿no? Aquí hay que ser rápido el muestreo, ¿no? Sacar la materia orgánica, porque se llena de agua inmediatamente, ¿no? Inunda y no se puede sacar, porque hay que sacar, digamos, en esta calicata de muestras de los por lo menos de 3 niveles, ¿no? Y acá se tiene digamos, todo el proceso, ¿no? De lavado de raíces, para luego calcular la biomasa en el laboratorio, ¿no? El embolsado y etiquetado. Acá se está midiendo la conductividad eléctrica y pH, bueno, varios valores que uno puede sacar ahí, ¿no? Todos los elementos del agua, ¿no? Uno puede aprovechar con un multiparámetro sacar todas estas medidas, ¿no? O en este caso es un indicativo de que el ecosistema está siendo, digamos, drenado, ¿no?
para hacer otras actividades. Entonces aquí este indicador va a medir lo que es conectividad hidrológica o a presencia de amenaza, ¿no? Bueno, puede ser una amenaza, una pérdida de conectividad porque está drenando y probablemente la parte superior del bofedal se ha afectado, ¿no? Y en todo el bofedal en general, ¿no? Bueno, son algunos ejemplos de campo, ¿no? Campo que tocó participar en estos estudios y bueno, en eso estamos ahora, ¿no? De tener cuidado por muchas cosas que no se da en la práctica, ¿no? Que no siempre es exactamente lo que está escrito, ¿no? Pero para eso estamos, ¿no? Para poder opinar, decir de muchas experiencias, esto funciona así, no está funcionando. Y bueno, el objeto es pues, que todo documento, todo instrumento tiene que mejorarse con el tiempo, ¿no? Tiene que ir perfeccionándose y el asunto es poner la primera piedra y luego ir mejorando instrumentos. Considerar quizás como indicador algunas, algunas especies de fauna silvestre representativa, ¿no? Y, por ejemplo, y otras más, ¿no? Tienen que ver indicadores de degradación, ¿no? O calidad del ecosistema. Bueno, eso es todo y muchas gracias. Habrá otra oportunidad de seguir comentando nuevas experiencias y aspectos puntuales de esta guía y la aplicación, ¿no? Muchas gracias. Claro, muchas gracias, ingeniero, muy ilustrado su tema, muy amable por la excelente presentación. Muchas gracias. ¿Ya? Muchas gracias, realmente. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego. Entonces, se da por concluido este seminario. El cuestionario en los comentarios está el enlace para poder hacer el cuestionario final de este seminario y puedan gestionar su certificado, si así lo desean, ¿no? Se acabó la transmisión, muchas gracias con todos.